Bueno, muy buenos días. En nombre de la Obra Social Ferroviaria les doy la bienvenida a todos a esta nueva charla de la Obra Social sobre el futuro del trabajo. En esta oportunidad vamos a contar con la participación del licenciado Roberto Rojas, quien es licenciado en Ciencias Económicas de la UBA, tiene una maestría en Desarrollo Humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo. Es director del Instituto Universitario para la Sostenibilidad del Desarrollo Económico de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional, director financiero del Instituto de Agua de la Provincia de Buenos Aires y es asesor en macroeconomía, política, económica y finanzas de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Yo le voy a pedir que durante la presentación del licenciado Rojas, si surgen alguna duda, alguna pregunta, la puedan ir haciendo a través del chat y recordarles que la presentación va a quedar colgada de la página de la obra social de forumvitae.org.ar para que el que necesite consultarla la pueda ver. Así que los dejo con el licenciado Rojas. Espero que disfruten de esta nueva charla. Muchas gracias. En principio quiero agradecer a la Obra Social por haberme invitado y a su presidente, a Juan Cifré, por tener la amabilidad de dejarme compartir este punto de vista, que en realidad esto es más que una clase magistral, la pienso como una ronda de compañeros trabajando y analizando en función de lo que está sucediendo en este momento a nivel global. Quiero agradecer también la predisposición de todos los presentes a estar escuchando mi exposición y a que intercambiemos ideas y puntos de vista. En principio voy a dar un raconto histórico, sin irme muy atrás, porque vamos a empezar en historia económica desde la esclavitud, los siervos de la gleba, la primera revolución industrial, sino que voy a retomar desde la segunda revolución industrial y fundamentalmente para que entendamos cómo son los procesos históricos. Y ahí voy a corregir un poquito una trampa que pongo en mi presentación del trabajo. Como expositor digo economista y en realidad la economía siempre es política. Y como la política es el arte de lo posible, no hay determinaciones históricas, ni tampoco es determinada la revolución tecnológica. Eso quiere decir que parte del proceso tiene que ver con la respuesta que tengamos como comunidad organizada a las proposiciones que nos ponga en medio, en este caso, este nuevo contrato social que empezamos a discutir a nivel global en los dos sectores fundamentales, que son los que tienen el capital y los que ponemos la fuerza del trabajo cotidianamente. Con lo cual, más que economista, soy economista político. Y esta distinción es una distinción fundamental, sobre todo para los que estamos encuadrados dentro de una función política como militantes políticos de base o como militantes sindicales. Por eso vamos a pasar a la próxima filmina y vamos a ver que los procesos que terminando lo que se llaman como Carta de los Derechos del Hombre o el contrato social más importante de la modernidad en 1948, más allá de las grandes luchas que tuvieron distintas revoluciones, incluyendo la Revolución Latinoamericana y la Revolución Francesa, en realidad tienen como un primer corolario la Ley de Seguro de Enfermedad de la República de Bismarck de 1883, la Ley de Seguro de Accidente de Trabajo también en la República de Bismarck de 1884, y en 1889 el Seguro contra la Invalidez y la Vejez. Esta es la primera vez que los trabajadores organizados a través de sus representantes sindicales y las luchas que llevaron no solamente al dolor, sino a la pérdida de vidas humanas, tuvieron como corolario que se reconozcan estos derechos de los trabajadores. Finalmente, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill encarga lo que se llamó el informe Beveridge,
que justamente por las quejas de los trabajadores en el marco de la Segunda Guerra y la industrialización inglesa, lo que hace un estudio y ese estudio ratifica que todo lo que decían los trabajadores sobre los derechos que no tenían, y paso a enumerar uno, jornadas interminables de trabajo, o sea, no había 8 horas de trabajo, la gente trabajaba en promedio 14 horas diarias, no había descanso dominical, no había una ley de seguro universal ni por enfermedad ni por accidente y mucho menos por invalidez o por vejez a nivel global. Con lo cual, finalmente en esta dialéctica liberal, que hoy en día escucho a muchos colegas hablar en defensa de la misma, lo que pasaba es que los trabajadores tenían que negociar por planta o individualmente con sus patrones. Finalmente lo que no había era que no existía ninguno de estos derechos. En Argentina tuvimos la suerte en 1945 de tener una revolución pacífica, para mí una evolución, que justamente termina decantando en 1949 en lo que fue la Constitución del 49. En esa Constitución toman rango constitucional los derechos de los trabajadores. Muchos de estos derechos que ya están en la Carta de los Derechos del Hombre de la Convención Universal de 1948. Pasamos a la filmina siguiente. Y paso a leerles el artículo 23, que dice: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso de ser necesario, por cualquiera de otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos, a sindicarse para defender sus intereses. Y en el artículo 24 dice: toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Esto que es un contrato social, que es lo que se viene rompiendo de la tercera revolución industrial. La tercera revolución industrial se da en el marco de la década del 70 y es la revolución industrial del microchip y es la revolución industrial de la genética. Esa revolución industrial que empieza en el 70, que pega vorazmente en los países latinoamericanos y convierte a Latinoamérica en uno de los continentes más desiguales, basándose a la fuerza en la imposición de estas ideas liberales a través de dictaduras militares, y después vamos a retomar un poquito el tema. A nivel global se empieza a romper en esta tercera revolución industrial. ¿Por qué? Porque todos los países nos encontramos en ese momento en lo que se denominó estado de benefactor. Ese estado de benefactor lo que hacía era reglamentar la sociedad y la fuerza del capital y la fuerza del trabajo a través de la Convención Universal de los Derechos Humanos. Y esto lo que hizo desde 1945 en adelante es, después del Tratado de Bretton Woods, es hacer que el 1% más rico de la población sea un poco menos más rico y el 99% de la población sea un poco más rico. Esto se empieza a romper cuando Estados Unidos y Alemania permiten que sus empresas se relocalicen en China para aprovechar la mano de obra barata. En ese momento se cobraba $2 por día. Parte del salario estaba en el Estado chino, en los refuerzos que da el propio Estado por no existir la propiedad privada, pero es así como se incrementaron rápidamente las grandes fortunas o los patrimonios de las empresas o los activos de las empresas. ¿Y por qué digo que este es un punto coyuntural en lo que estamos viviendo hoy? Porque justamente basado en eso y en abaratar los costos, lo que se termina perdiendo finalmente es el contrato social en Occidente. Esto tiene varias olas de intervención en la década del 80, a través del manejo de la deuda externa en los países latinoamericanos, africanos y del sudeste asiático, en la imposición de lo que se llamó el Consenso de Washington, que son las reformas estructurales. En el caso argentino y de casi toda Latinoamérica lo podemos ver con fuerza en lo que fueron la oleada privatizadora y de lo que se llamó el Estado mínimo,
Y finalmente, dentro de ese consenso de Washington también había algunos esquemas de contención a través de tener, por ejemplo, una matriz impositiva progresiva que nunca se llevó a cabo. ¿Qué pasa? Claramente esto para Occidente termina siendo un tiro en el pie, porque China ingresa con mano de obra barata a incorporar tecnología, know-how rápidamente, termina copiando marcas occidentales y métodos de producción occidentales y finalmente hace lo que se llama el salto a la calidad, que es lo que estamos viendo en la última década. En la última década vemos que ya China hace lo que se llama el modelo de la gaviota y lo que son empresas de menor envergadura o más obsoletas las terminan trasladando a sus satélites en el sudeste asiático o en África. Y finalmente empieza un nuevo proceso de intervención a nivel global comprando grandes compañías. En el caso de Argentina podemos dar el ejemplo de Nidera, por ejemplo, que es la tercera cerealera global y que la termina comprando la empresa estatal china. Todo este proceso se termina marcando justamente en nuestro país en particular, generando pobreza estructural de década en década que cada vez es mayor y es difícil de combatir. La pobreza coyuntural, que es la que medimos generalmente a nivel de ingreso, se termina combatiendo rápidamente cuando se recompone de alguna manera la relación en términos reales del salario. Ahora, la pobreza estructural finalmente va haciendo que, por ejemplo, en el conurbano tengamos hasta cuarta generación de no trabajador y tengamos dentro del primer cordón del conurbano gente que vive sin los derechos básicos, que ya lo vimos en el artículo 23, como puede ser vivienda digna. Derechos básicos, como podemos ver después del 2015 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como agua y saneamiento. Acá mismo en Villa Jardín, Villa Caraza, en alguna zona de Ciudad Evita, en Puerta de Hierro, tenemos gente que no tiene cloacas, que no tiene agua corriente, y realmente hoy es impensable eso. Todo este proceso de pérdida de derechos se empieza a acelerar y lo empezamos a notar cada vez más por la cuarta revolución industrial o la revolución 4.0, que es la que incorpora no solamente la robótica, sino también la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos como Argentina, como tuvimos un proceso de Estado benefactor muy importante y fuimos, antes que los derechos del hombre, empezamos a establecer estos derechos como universales en nuestro país, lo que notamos es rápidamente la pérdida de esos derechos, cosa que quizás otros países latinoamericanos que no tuvieron ese salto a la calidad de las condiciones de vida de los trabajadores, no lo ven como, no lo perciben como algo que pierden, sino como algo que nunca tuvieron. Por eso muchas veces es difícil de comparar. Pero esta revolución 4.0 empieza a cambiar nuevamente las reglas de juego, tal cual lo hizo en 1910 la cinta de producción fordista. Y les doy un ejemplo. Antes de que se establezca en 1910 la cinta de producción fordista, para hacer un Forte se necesitaban 12 horas y media. Después de la aplicación del modelo de producción fordista, que fue la gran revolución tecnológica, se necesitaban 93. En 1912 se hacen las dos primeras plantas en el exterior, una en Gran Bretaña y la otra en Barracas. Para 1920 ya se producía un Forte, se ensamblaba un Forte cada 24 segundos, para que vean la importancia que tiene la innovación y el impacto que tiene la innovación en el sistema productivo. Entonces, uno puede pensar cómo se detiene. La realidad es que esta pregunta se lo hicieron muchos grupos a lo largo de la historia. Los más conocidos son los luditas, que iban en contra de las máquinas en la primera revolución industrial, iban a las noches a las plantas a destruir las máquinas. La realidad es que nosotros lo que podemos decir a hoy, habiendo tenido la experiencia de la segunda revolución industrial, con dos condiciones fundamentales, que fueron el contrato social y
obviamente en el medio hubo 2 guerras mundiales, cosas que no fueron menor, y también una pandemia que fue la de fiebre amarilla. Sí, lo que podemos aprender de esa experiencia es que lo importante es cómo trabajamos el contrato social y cómo vamos a nuevos derechos o a profundizar los derechos existentes o hacer que se reconozcan esos derechos. Dentro de esta revolución 4.0 tenemos algunas cuestiones que son con una aceleración muchísimo mayor que la que tuvo la segunda revolución o la tercera revolución industrial, que es el modelo de producción transnacional. Hasta la década del 90 en Argentina, por ejemplo, las plantas fabriles, sobre todo las automotrices, que son una de las más dinámicas a nivel local, tenían sus proveedoras a nivel local y generalmente eran familias locales las dueñas. A partir de esta nueva complejización que se da a través del sistema financiero global y en esta participación del capital transnacional, lo que también se deslocaliza es la producción. Con lo cual, cuando un gobierno se tiene que sentar a negociar pautas con una automotriz, se encuentra en excesiva debilidad. ¿Por qué? Porque hoy en día, para hacer un auto en Argentina, muchos de sus componentes vienen del sudeste asiático, de México, de Austria, de Gran Bretaña. El diseño puede venir de cualquier lado del mundo. Y finalmente tenés que tener un acuerdo que tiene que ver con tus impactos macroeconómicos y con consolidar algunas desventajas que tiene a veces la región o el país en sí mismo. Asimismo, este modelo de producción transnacional se basa en el sistema financiero que es altamente volátil y especulativo. Tal es así que antes de la pandemia representaba 3 veces la producción real a nivel global, el sistema financiero global. Y asimismo empiezan a haber algunos puntos de fuga del control de los estados nacionales sobre la propia moneda, que es la moneda virtual, que es otra de las herramientas macroeconómicas que comienzan a perder los estados nacionales. Les doy un ejemplo, hoy en día uno puede prestar un servicio, se ve mucho en la industria del software, y hoy vemos cómo el teletrabajo se impone fuertemente a través de la pandemia. Hoy en día, un productor de software que vive en Herley, le doy un ejemplo que conozco, produce para Silicon Valley, le pagan una cuenta en el exterior o una tarjeta precargable, como puede ser Payoneer, le pagan en dólares y él directamente va a retirar Uruguay, iba cuando se podía ir, iba a retirar Uruguay esos dólares y se lo traía en el buquebús y no quedaba nada registrado. Eso y tampoco era fácil cobrarle impuestos que no sean los del consumo, que es el IVA y que es uno de los impuestos más regresivos que tenemos en la economía. Con lo cual, todo este sistema de desarrollo de los niveles de producción y que implican un nuevo recondicionamiento y pasamos a la filmina posterior, vemos que pasamos a lo que Castel denomina desarrollo informacional. Hay una producción que está interconectada en redes entre personas, empresas y organizaciones. ¿Qué significa esto? Que es muy difícil legislar y regular sobre eso. Los estados van corriendo atrás de estas tecnologías y a veces, muchas veces es difícil la implementación para la vigilancia de estas acciones. ¿Por qué? Porque se pueden vulnerar derechos individuales. Entonces hay una puja ahí, qué derechos queremos ceder como individuos para que puedan legislarlos y para poder mantener un contrato social. Y de la misma manera, ¿cómo puede el Estado intervenir para que esa persona, por ejemplo, productora de software que contaba anteriormente, cuando no sirva más quede a la deriva? Finalmente, la ganancia inicial por el conocimiento de esa persona se la lleva una empresa transnacional, esa empresa lucra probablemente en desventaja con otros centros de producción a nivel global de países desarrollados, pero el día que esa persona, su conocimiento ya no es importante, todo el costo social lo tiene que absorber la sociedad donde él realmente vive y existe. En este caso, Herley, Lanús, Argentina, provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta es una de las dificultades que encontramos en este momento. Hay una rápida difusión de nuevos conocimientos y aporte a lo mismo de distintos lugares. Se van creando nodos o núcleos de conocimiento. No sé si, creo que no dejé la filmina
de las investigaciones, la saqué para no ser muy larga la charla, pero si ustedes, la Organización de Estados Iberoamericanos tiene una página donde relevan diariamente la cantidad de investigaciones sobre diversos temas y uno puede ver cómo hay una explosión sobre un tema en particular, por ejemplo, la vacuna del COVID. Y hay cientos de miles de centros de investigaciones a la vez en distintas universidades que interactúan entre ellas, que se pasan conocimiento, que dan pequeños escalones en alianzas estratégicas, y lo mismo pasa dentro de las firmas. Solamente que esto no lo puede ver el Estado, no lo puede ver la sociedad, y finalmente parte del conocimiento, parte de la inversión en conocimiento que hicieron los Estados nacionales, se transnacionaliza, llega a estas empresas, estas generan altos ingresos con estos conocimientos, pero finalmente en el caso de algunas argentinas, terminan poniendo sus casas matrices o fundaciones en paraísos fiscales y no terminan tributando al conjunto de la sociedad. Elaboración y procesamiento de la información en tiempo real y simultáneamente. La dinámica que tiene hoy en día el conocimiento hace que prácticamente podamos estar interactuando. Ya lo podemos ver acá. Acá tenemos una transmisión, una discusión entre nosotros y es instantánea. Y está reglamentada solamente entre ustedes, el OCE, que es el que me invita, y yo. Pero así pasa también en los centros de investigaciones, en los centros de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación de las grandes compañías y de los estados soberanos también. Impacto de nuevos conocimientos en resultados de producción, distribución y consumo y procedimientos. Esto quiere decir que en todo el sistema productivo hay un impacto de la tecnología. En el caso de los ferroviarios, es justamente en la logística del traslado, en el traslado de personas, en el traslado de bienes, y cuál va a ser el impacto que va a tener a futuro este nuevo contrato social que tenemos que empezar a discutir organizadamente de las organizaciones sindicales, los organismos vivos del pueblo y el gobierno, y en este caso, en el caso de la Argentina, la oposición. Este modelo de desarrollo informacional es prácticamente como intangible, no tiene la solidez que tenía el desarrollo de la segunda revolución tecnológica, de la segunda revolución industrial. Esa materialidad y esa necesidad de geolocalización por falta de tiempo de transmisión tanto de bienes como de conocimiento. Hoy eso se da casi instantáneamente. Hoy en día podemos comprar un sistema para conducción de trenes a cualquier compañía global, hay un proceso de implementación y después los parches, las correcciones, los errores se pueden hacer localmente, pero se pueden hacer vía remotamente también. De hecho, tenemos compañías de ciberseguridad, por ejemplo, en el Polo Tecnológico de Tandil, que prestan solamente servicio en el sudeste asiático. Y sin embargo, los muchachos viven acá en Tandil y trabajan para el sudeste asiático. Acá pasamos a la próxima filmina. Les traje un ejemplo del avance de la tecnología, que es el tren autónomo en Australia de Río Tinto, que recorre 100 kilómetros en forma autónoma. Ahí sí, cliqueamos una vez más, es un pequeño video. Este es el primer tren totalmente autónomo, es un prototipo y es la primera vez que se hace un procedimiento de traslado de carga con un tren sin intervención de un ser humano.
Pasamos a las filminas siguientes, otro ejemplo, que es un modelo de 375 convoyes que va de Guillén a Saldaña y recorre 861 kilómetros. Una filmina antes, por favor. Esta es la imagen. Fíjense en el largo del convoy, lo cual abarata de por sí. Ahora están tratando, esta compañía que lo hace Transnet es la competencia de Río Tinto y la competencia es para poder hacerlo totalmente automático. Ahora sí pasamos a la próxima filmina. Y acá vamos, para tener, cuando ve el avance de la ciencia y la técnica, de la innovación, del desarrollo, de la investigación ya aplicada prácticamente, lo que uno se pregunta es cómo sigue el futuro del trabajo. Y ahí uno empieza a pensar y empieza a enmarcarse en lo que yo llamo el discurso de los sofistas. Los sofistas, para los griegos, son aquellos oradores que tienen tan buena oratoria que convencen con algunas situaciones veraces a las personas, pero finalmente convencen a las personas de que es verdad una mentira. Y eso es lo que pienso yo particularmente de los economistas ortodoxos, que son los que proponen este tipo de modelización. Lo explico rápidamente para los que no están acostumbrados a trabajar con ejes cartesianos, igual lo importante es la idea. En el eje vertical tenemos el salario real y en el eje horizontal, el que está acostado, tenemos la cantidad de trabajo ofertada por los trabajadores o la fuerza de trabajo, a mi gusto, el talento humano que ofrecen los trabajadores. Hacemos un clic más. Acá vemos cuál es la oferta de trabajo. Lo que nos dice esta curva, esta línea acostada, lo que nos dice es que a medida que el salario real es mayor, los trabajadores ofertan mayor cantidad de trabajo. Clicleamos una vez más y vemos qué pasa con la demanda, que es lo que piden las empresas de trabajo. Obviamente las empresas es al revés. Cuando el salario es mayor, piden menos trabajadores. Esto sería lo que dice fundamentalmente, hacemos un clic más, el modelo clásico y neoclásico, donde se cortan las curvas de ofertas y de trabajo, que es en el punto A. Un clic más, por favor. Nos encontramos en un salario de equilibrio, un salario real, que es W sobre P'. Fíjense que para que esto suceda hay varios supuestos. Primero, que el mercado está atomizado, cosa que no es cierta. Segundo, que todos van a la libre oferta y demanda, cosa que tampoco es cierta. No existen monopolios, no existen carteles colusorios, no existen asociaciones empresariales, no existen lobbies sobre el poder legislativo que termina legislando, o lobbies sobre el Ministerio de Trabajo, o lobbies sobre opresiones sobre los trabajadores para que acepten esas condiciones, o no reconocimiento de derechos ya adquiridos por los trabajadores. Cliqueamos una vez más, por favor. Otra vez. Otra vez más, por favor. Entonces, lo que nos dice el modelo neoclásico es que cuando hay una innovación tecnológica, lo que va a pasar es que la demanda se corre hacia el origen, hacia la izquierda, a cualquier nivel salarial. ¿Por qué? Porque finalmente dice, bueno, si tengo un trabajador, lo puedo reemplazar por una máquina. Esa es más o menos la idea de este corrimiento de curva, y nos vamos a un nuevo equilibrio B. Cliqueamos una vez más, por favor. Perdón, pero para que vean que no es perfecta la tecnología, no pude subir yo directamente, así que están colaborando los compañeros para hacer el pasaje de filmina. Y este nuevo punto B, vemos que, cliqueamos una vez más para que aparezca el salario real nuevo, vemos que hay un nuevo punto de equilibrio donde la cantidad de trabajo necesarios es menor y la cantidad de salarios es menor. Cliqueamos una vez más y aparece la propuesta que nos hace
los liberales, que es, entonces, abaratemos el horario, las pretensiones de los trabajadores para que vayamos nuevamente a un nivel de empleo L, el inicial, el que coincida con la letra A, que es la primera L que vimos. ¿Cómo lo hacemos esto? Y flexibilización laboral, es decir, que los trabajadores sean más baratos porque pierden derechos, y aumento de la edad jubilatoria. Con lo cual, hay muchísima más gente dispuesta a trabajar por menos salario, con lo cual la oferta a cualquier salario se corre hacia la derecha, ese es el corrimiento del eje puntual de O a O', y nos encontramos en un nuevo equilibrio C, donde por suerte volvemos a tener pleno empleo, pero con un salario mucho menor. Cliqueamos una vez más, por favor. Claro está que esa línea roja que puse ahí es el salario de subsistencia. Entonces vamos a tener en el punto C un salario tan bajo que nos lleva a la subsistencia. ¿Qué pasa cuando estamos cerca de la línea de subsistencia? ¿Qué pasa en la familia de los trabajadores? La alimentación no es buena, la educación no es buena, no se le pueden comprar los libros a los chicos, no se le puede comprar los zapatos en invierno, no se puede adquirir habilidades sociales llevando a los chicos de vacaciones, llevando a los chicos a conocer lugares nuevos, llevando a los chicos al cine. Precarizamos la vida de los jóvenes que después se les va a exigir en el nuevo mercado tecnológico de trabajo que tengan habilidades extraordinarias de conocimiento, sin haber sido ni bien alimentados, ni bien abrigados, ni bien educados. ¿Por qué? Porque se encuentran en un salario de subsistencia. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad laboral, cuando hablamos de baja de salario real, cuando hablamos de aumento de la edad jubilatoria, de lo que estamos hablando en realidad es de precarizar la vida de todos los trabajadores para que algunos vivos sean más ricos de lo que son en la actualidad. Pasamos a la filmina siguiente, por favor. Este modelo de alto consumo por abaratamiento de costos no solamente tiene asociado la precarización de la vida de los trabajadores, sino que tiene asociado un alto nivel de consumo para cierto sector de la sociedad que termina siendo inviable o siendo insustentable a nivel medioambiental. Tal es así que lo que exige a los trabajadores, las empresas, que haya libre oferta y demanda y que los trabajadores arreglen por unidad productiva su salario o en las condiciones de esa unidad productiva, totalmente liberales, es el ejemplo que defienden, por ejemplo, economistas como Milei, Bogiano o los que ahora están en el Partido Liberal. Eso no lo cumplen las empresas. Esto es, por ejemplo, un estacionamiento de 0 kilómetros no vendido. Así tenemos muchos a nivel global. Son miles y miles de unidades que dejan de vender las grandes marcas. Esto está en Inglaterra, en el Reino Unido, en Swindon. Pasamos a la filmina siguiente, por favor. Esto es en Rusia. Estos también son 0 kilómetros no vendidos. Se buscan generalmente lugares desérticos o pistas de aviación que se utilizaron por fines estratégicos y después fueron abandonadas para estacionar. Estos son autos 0 kilómetros sin uso, que para no salir a venderlos a bajo precio, lo que hacen las empresas, los tienen ahí como destino final sin saber bien qué hacer con ellos, para no tener que bajar el valor de las unidades. Seguimos a la próxima filmina. Este es otro ejemplo en Escocia. Todos esos son autos 0 kilómetros. Y lo que vemos que esta disposición final no solamente pasa con autos 0 kilómetros, pasa con envases plásticos, pasa con un montón de elementos de electrónica que se terminan tirando, que terminan haciendo inviable el tratamiento de la basura. Y realmente tenemos que tener en conciencia que debemos ir a un nuevo pacto social y que desde la militancia política y desde la militancia sindical, tan así como cierto empresariado lúcido, es de donde debemos dar la nueva batalla para el nuevo contrato social para tener un mundo que sea sustentable. Pasamos a la filmina que viene.
Al inicio de la charla me olvidé un poco de decir desde qué lugar hablo, ¿no? Yo hablo un poco desde mi concepción filosófica e ideológica, que es el peronismo, y dentro del peronismo, las versiones más modernas que encuentro a lo que es la doctrina de centrar tanto la función del capital como del Estado en el hombre, lo encuentro en lo que fue el Laudato Si del Papa Francisco, y finalmente en el acuerdo que se firmó en el 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se firmaron 194 países, 17 metas para trabajar en función de volver a un mundo sustentable y más asequible, con mejor calidad de vida para todos los que estamos en el planeta. Y para eso hay que generar nuevas respuestas a la globalización, tenemos que generar un modelo de globalización. En algunos textos van a encontrar quizás otros términos, pero la idea es la misma, en respetar los usos y costumbres de las distintas sociedades y ser cosmopolita en función también de reconocernos como ciudadanos de una nación y en un modelo económico holístico que tenga que ver con lo que vamos aprendiendo intergeneracionalmente y lo que son nuestros usos y costumbres históricas. Que a ese modelo holístico le demos un modelo de integración informacional donde el conocimiento sea algo abierto para todos los ciudadanos, programas como hemos tenido en Argentina y que esperemos rescatarlo en el corto plazo, como el Conectar Igualdad, el de generar internet en las escuelas rurales, tener satélites propios que pueda llevar señal a lugares remotos de un lugar de un país tan grande como el nuestro, y tener dentro de ese modelo de integración informacional a nivel local, también integrado globalmente, para poder trabajar en función de nuevas reglas globales para el capital. Fundamentalmente las nuevas reglas globales son la tasa Tobin, es decir, cobrar un impuesto a las transacciones financieras. Hoy si uno gana 100 millones de dólares en la bolsa no paga impuestos. Si uno hace transferencia de capital prácticamente no paga impuestos. Argentina levantó en el gobierno de Mauricio Macri todas las restricciones al flujo de capital, lo cual el sistema especulativo local a través del dólar, el tipo de cambio entre el peso y el dólar se hizo altamente especulativo y ya vemos lo que pasó y cómo se encuentra en nuestro país en la actualidad. Nuevas reglas globales para la sindicalización de los trabajadores. Esto es fundamental, entender de que estas nuevas herramientas que nos proponen son herramientas para el beneficio de los seres humanos. Estas nuevas herramientas tienen que ir atadas a poder tener mejor calidad de vida a todos, que los beneficios de la tecnología, de la investigación, desarrollo y innovación es para todos, no es solamente para un grupo, para el que lucra con la vida y el trabajo y el conocimiento de todos, sino que es algo que tenemos que distribuir, como se hizo en la segunda revolución industrial, como se hizo después de Bretton Woods y como se hizo después de la Carta de los Derechos del Hombre, donde universalmente se estableció que había que tener una jornada laboral acotada a 8 horas y no que se podía trabajar hasta que el patrón lo decidiera, que había que tener un día libre a la semana, que era el domingo, que había que tener vacaciones pagas, que había que tener un salario digno. Y los modelos productivos tienen que ser sustentables y esto tiene que ver con el respeto al medio ambiente, esto tiene que ver con la viabilidad intergeneracional, no solamente temporal, lo que atañe a nuestra vida, sino lo que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos con el modelo de explotación actual que no respeta finalmente nada del medio ambiente. Y hoy en día mismo vemos gente que sale a marchar en contra de la cuarentena, no respetando ni siquiera la vida humana, poniendo por delante el lucro económico por encima de la vida. No es la situación de la charla de hoy, pero gestionar la muerte y la falta de salubridad es un alto nivel, tiene un alto costo económico también. Pasamos a la planilla que sigue, por favor. Yo ahora estoy como gerente de Administración y Finanzas en Aguas Bonaerense de Sociedad Anónima, que es una empresa del Estado. Esto, a cargo mío, están 2 pisos con 180 personas. Este es el medio del día.
Fíjense, todas las personas que estaban sentadas ahí y en el piso de abajo, ya les digo, son 180, se encuentran trabajando en teletrabajo desde sus casas. Todos los procesos de administración, de cálculo financiero, conciliación bancaria, de compra, de licitaciones se hacen vía remoto. Estamos esperando el convenio marco que salga la ley para poder legislar y dar. Particularmente, en nuestro caso, los trabajadores se llevaron la computadora que les otorgó la empresa y en el caso de necesitar se llevaron las sillas y acotamos la jornada de trabajo también a las 8 horas que tenemos en el convenio colectivo. Pero la realidad es que tenemos que ir por más, yo les voy a ser sincero. Pasamos a la filmina que sigue. Una más, por favor. Acá, yo, para que ustedes sepan, estuve viendo, en realidad se me corrió la filmina, no sé por qué quedó acá, pero estos son los sistemas que permiten la conducción del conductor, que iría atado a los dos ejemplos que vimos de Río Tinto y Transtener, que son los distintos sistemas que se están usando hoy en el mundo y que en realidad es lo que deberían discutir desde el sindicato, ver cómo se va a mantener a los trabajadores, cuál va a ser el nuevo contrato. Nos adelantamos mucho todavía, tenemos que quedar en la de gráfico ya, que vamos hacia ahí. Ya hay muchos ejemplos. La realidad es que tenemos que ir a un nuevo contrato entre capital y trabajo y validando en realidad la necesidad de los trabajadores, la asistencia remota, la participación o la interacción, automatización hombre, la vigilancia de hombre, ver cómo reincorporamos a los trabajadores, cuáles son las herramientas que tenemos de trabajo para esta discusión, que es la que viene ahora. ¿Y por qué viene esta discusión? Y ahora sí vamos a la filmina que sigue. Porque nosotros tenemos una propuesta de distribución de los beneficios de la tecnología, que no tiene que ver con el abaratamiento de los salarios reales ni una vía de subsistencia para los trabajadores. El primero en hablar de este tema del lado empresario, así como en la segunda revolución industrial lo hizo Henry Ford, en el caso actual lo hizo Bill Gates y lo hizo también Carlos Slim, diciendo en el caso de Bill Gates que había que cobrar un impuesto a la robótica, a la incorporación de robots. Y en el caso de Carlos Slim, diciendo de que había que ir a la jornada laboral de menos horas, trabajando 8 horas, 4 días a la semana, o trabajando 5 o 6 horas por día. Sí. ¿Y por qué es importante esto que lo digan empresarios? Porque en realidad muchos economistas venimos trabajando en función de que esta es la verdadera discusión que hay que dar, porque naturalmente los trabajadores vamos a necesitar más tiempo para incorporar conocimiento y nuevas prácticas laborales y también acoplarlos a la nueva tecnología, que no siempre es fácil. Entonces, si vamos al mismo gráfico que antes, hacemos un clic más para que aparezca la oferta y vemos la oferta y la demanda, es la misma concepción que anterior. Fíjense que la oferta significa que a mayor salario real se ofrece más cantidad de trabajo y la demanda dice que a mayor salario real los empresarios demandan menos trabajo. Finalmente nos vamos a encontrar en un nuevo punto de equilibrio, que va a ser el punto A. Clicleamos una vez más hasta que aparezca el punto A en azul. Y finalmente, ante la incorporación de nuevas tecnologías, lo que va a pasar es que la curva, clicleamos una vez más para que aparezca la línea punteada. Fíjense, ahí aparece la nueva curva y un nuevo punto de equilibrio, que va a ser el C. Ese punto de equilibrio, perdón, el B, ese punto de equilibrio va a estar con salarios reales menores y cantidad de trabajo menor. Acuérdense, en el caso de los liberales nos decían que para eso había que bajar los salarios aún más y esto se hacía aumentando la cantidad de la edad jubilatoria de las personas, por ejemplo, para correr la curva de oferta. Pero ahora lo que nosotros deberíamos decir es que para que eso no suceda, debería haber un impuesto a la robótica. Y ese impuesto a la robótica lo que va a hacer
cliqueamos una vez más, dos veces más, perdón, porque va a aparecer el punto B, una vez más, y va a aparecer una nueva curva de demanda. Una vez más, por favor. Ahí está. Esa curva de demanda, que ahora sí va a estar en el punto C, una vez más para que aparezca en verde el punto C, por favor. Esa nueva curva de demanda lo que nos está diciendo que como los empresarios van a tener que pagar un impuesto a la robótica, van a tratar de hacer un mix para mantener trabajadores y no traspasarse todo lo que podrían a robótica, que el ejemplo extremo sería B. En este punto C, fíjense que ya recuperamos cantidad de trabajo, ahí no lo dibujé, que si proyectamos a los dos ejes sería salarios reales más altos y mayor cantidad de trabajo. Y a su vez lo que deberíamos hacer es reducir la jornada laboral. Cliqueamos una vez más. Si nosotros reducimos la jornada laboral, va a ser que a cualquier nivel salarial va a haber menos oferta de trabajo, porque la gente se ve impedida de trabajar más horas por ley. Y podemos ver en esta línea punteada, que es la nueva curva de oferta. Cliqueamos una vez más y ahí aparece el punto D, que va a ser nuestro nuevo equilibrio. En este nuevo equilibrio, fíjense que vamos a tener los mismos salarios reales, o un poquito mayor que teníamos en el punto A, vamos a tener menos cantidad de horas hombres de trabajo aplicada, y se va a dar por los dos efectos. Un efecto porque se redujo la jornada de trabajo, y el otro efecto se da porque la gente que no esté en el sistema de trabajo va a tener que estar con lo recaudado en el impuesto a la robótica, va a tener que estar en capacitaciones pagadas del Estado, o en el caso, o a través de los sindicatos, o a través de los centros de formación profesional, o lo que sea, y a través de un salario complementario o un salario universal, que es lo que se está discutiendo ahora. Este esquema es el que se hizo en la segunda revolución industrial. No estoy inventando nada, no estoy creando nada nuevo, no es una idea innovadora. Es una idea de lo que ya hicimos en la humanidad. Lo que hicimos en la humanidad para crear el Estado benefactor, le quitamos al capital a través de impuestos y reducción de jornada de trabajo y beneficios para los trabajadores, derechos adquiridos de los trabajadores, hicimos que los trabajadores tengan más tiempo, se puedan capacitar, sus hijos puedan acceder a mayores niveles educativos y puedan dar saltos en el conocimiento. Esta es la discusión que estamos dando en nuestra revolución 4.0. Desde mi punto de vista, esta es la revolución, esta es la forma que tenemos que complementar la discusión ante el embate nuevamente de los que creen que se acomoda solo con la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado hizo en la segunda revolución industrial el crack del 29. El trabajo de la Organización Internacional de Trabajo, con todos los sindicatos que ya estaban colegiados en ese momento, y con la intervención de las distintas fuerzas políticas, hicieron el contrato social que nos dio el Estado benefactor y que nos dio en la modernidad la serie más larga de beneficios para toda la humanidad, que fue de 1945 a 1985, donde empezamos a perder esos derechos. Por eso esta charla, más que para asustar, es una charla para que podamos tener herramientas de discusión, para que podamos interactuar, para que podamos entender en qué nueva concepción, y para no caer en el engaño de que podemos pensar de que individualmente o a través del esfuerzo individual podemos lograr algo. Esto es un esfuerzo colectivo, es un trabajo que se da a través de la organización, esto es un trabajo que se da a través de la transformación política, y esto es la discusión que tenemos que dar día a día, porque no solamente tenemos esta revolución 4.0, sino que la pandemia aceleró la incorporación de estas tecnologías. Como le puedo demostrar en mi ejemplo, en el ejemplo de mi propio trabajo, esto es muy probable que ya no vuelva. Y desde la parte gerencial, ahora hablando como gerente de una empresa, les tengo que decir, tener los costos sociales de que una persona tenga que trasladarse todos los días de su casa al trabajo y el riesgo del accidente de trabajo,
el costo asociado también de tener que alquilar planta, de tener que pagar luz, teléfono, por más que yo se lo termine pagando al trabajador, es mejor que pagarlo yo en una planta que alquilo a nivel comercial. Por eso todas esas son discusiones que tenemos que dar y son las discusiones que vienen, pero lo que tenemos que defender son los derechos que ya tenemos adquiridos en la Carta Universal de los Derechos del Hombre de 1948 y que siempre el sindicalismo argentino, que es un ejemplo a nivel global, ha puesto siempre en la vidriera para que se trabaje en función de eso en otros países que no tienen los acuerdos de rama como tenemos nosotros. Hasta acá mi alocución, les agradezco a todos la paciencia y nos abrimos a las preguntas. Les agradezco nuevamente a los que me invitaron y a todos los que estuvieron participando. Hola Gustavo, perdóname Roberto, gracias por la locución. Le vamos a dar la palabra al licenciado Atilio Mettini, que es el vicepresidente de la Obra Social. Atilio. Perfecto. Bueno, ahí vemos si podemos conectarlo a Atilio. Si no, va a hablar acá con nosotros de nuevo el doctor Juan Cifré, como para darle un cierre a la jornada. Juan, te escuchamos. Muchas gracias por la presentación. La verdad que ha sido un planteo muy interesante de la situación en la que estamos y lo que se va a venir. Para la gente de la fraternidad, tal vez sea, digamos, el más movilizador el tema de pensar que la tecnología pueda reemplazar la presencia del hombre, esto que mostraba de Australia. La verdad es que, bueno, es un tema en el cual en muchas actividades lo que hay que hacer, me parece que es, como vos bien lo planteabas, el prepararse, adaptar al trabajador al uso de la tecnología y que la tecnología sea una herramienta y no el reemplazo del hombre. Así que la verdad que es súper interesante, muy movilizador para todos, para los que tienen funciones gremiales, porque obviamente esto hay que pensarlo, no se puede ocultar abajo de la tierra la tecnología, hay que aceptarla. Hay muchísimas actividades en que la tecnología se ha incorporado con mejora de los resultados de trabajo y lo que es importante en esto, que no sea con deterioro del capital humano. Así que muchísimas gracias al que había hecho consulta ahí con respecto a los slides. Les recuerdo lo que están viendo ahí en esta última filmina, que toda la presentación va a estar colgada de esta página forumvitae.org.ar, que es de la obra social ferroviaria. Agradecemos al licenciado Rojas su participación y a todos ustedes. Hay más de 110 compañeros conectados, así que muchísimas gracias por su tiempo y seguramente estaremos en breve por este u otros temas con